Muy buenos días a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de la 930 AM, los que nos sintonizan a través también de los canales de internet, el canal de YouTube, a través también de la www.radiocr.net, ¿verdad? En lo que son las frecuencias de la web, y los que nos miran a través también de la televisora en canal 19. Este es el Remanente Adventista. De verdad que es una gran bendición, hermanos y amigos, el volver a sintonizarse con ustedes y el poder llegar hasta cada uno de los lugares donde ustedes están para llevar un poquito de luz, un poquito de información, ¿verdad? Bíblica, histórica, para cada día ser un poquito más capacitados y un pocote, más bien podría decir yo, más preparados como debemos estar para la venida de Jesucristo. De verdad que sí, es el Remanente Adventista. Mi nombre es Freddy Peña y quiero aprovechar esta mañana para empezar de la mejor forma, orando al único que merece la gloria y la honra, a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, a su Hijo que murió por nosotros en la cruz y a su Santo Espíritu, que es el que nos guía y nos lleva a toda verdad. Voy a pedirle a todos ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan, que en el lugar donde usted esté, tal vez pueda tomar un tiempito, inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Si va pues manejando obviamente y puede parquearse, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y si no, pues ahí también el mismo espíritu de poder estar siempre en comunión con aquel que hizo los cielos y la tierra y el que nos ha dado la vida. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos, oh Jehová de los ejércitos, tu santo nombre. Te glorificamos, Señor, porque sabemos que tú eres el que merece toda la gloria y la honra, el único que nos ha dado, Señor, el don de la vida el día de hoy, el que nos ha permitido, oh Señor, respirar, Señor, poder vivir, poder ver la luz de un nuevo día y poder estar aquí, Señor, escogidos dentro de millones de personas que tal vez no tienen la oportunidad de recibir un mensaje, Señor, de salvación, un mensaje de verdad bíblica. Tú nos has permitido, Señor, tanto a los que participamos aquí en el Remanente Adventista, como todos y cada uno de los hermanos que a través de los diferentes medios en este momento nos están escuchando. Te pido, oh Señor, que tu unción, Señor, que tu Santo Espíritu abra las vías de nuestro entendimiento, Señor, abra nuestras mentes, Señor, disponga nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones para recibir, Señor, lo que tu palabra, lo que la verdad, oh Dios, también histórica, nos permite aprender, Señor, y hacernos cada día más aptos, más capaces, Señor, de dar esa luz a otros y también de poder heredar, Señor, el día de mañana la vida eterna. Te pido una bendición, Señor, para cada uno de mis amigos, para cada uno de mis hermanos, que les colmes, oh Dios, de toda bendición espiritual, principalmente, pero también física, material y económica, Señor. Te lo pido todo esto, Padre Santo, pidiendo que un carbón encendido sea en nuestras bocas y que nosotros podamos enseñar siempre, como hasta el momento lo hemos hecho, aquí en el Remanente Adventista, la verdad. En el nombre de aquel que murió por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, y que nos redimió con su sangre, Señor, pura y sin mancha, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, es un gran honor nuevamente estar aquí miércoles a miércoles. Mi nombre es Freddy Peña, soy parte del Remanente Adventista. Es un grupo de hermanos que nos hemos unido para trabajar, para llevar la verdad, verdad bíblica, verdad histórica también, ¿verdad? Porque van muy anexadas, van juntas. Los lunes tenemos una programación muy importante con nuestra hermana María Elena. Nuestra hermana María Elena tiene temas muy buenos. Pueden encontrarlos también en el canal de YouTube. Usted todos los temas, aproximadamente unos 160, 155 temas de nuestros diferentes hermanos. La hermana María Elena los lunes, los martes nuestro hermano Carlos y también nuestro hermano Arturo López con temas de profecía excelentes. Están esos temas de ellos muy buenos. En realidad es una gran bendición el que ellos puedan exponer todos estos temas que nos enseñan las verdades proféticas que están en la Biblia. Los miércoles con su servidor, Freddy Peña, con temas históricos, con temas actuales, despejando las preguntas que ustedes también nos hacen a través de los diferentes medios, a través del correo, a través del www.radiocr.gmail también, ¿verdad? Que en Gmail nos pueden encontrar a las consultas que han hecho también en el 83 14 76 19 y las consultas que también ustedes pues han posteado a través del Facebook del Remanente Adventista CR.
Los miércoles pues está este servidor, los jueves está nuestro hermano Will Chavarría con temas también proféticos para la iglesia, muy importantes, son temas que debemos de conocer, que nos permiten cómo caminar cada día mejor, más rectamente, todos temas bíblicos 100%, ¿verdad? Y los viernes tenemos a nuestro hermano Alfredo Garita con temas muy importantes sobre la venida de Cristo Jesús, la pronta venida de Cristo Jesús, basándose siempre en el capítulo profético de lo que es Mateo 24. Con respecto a todos estos programas, los pueden encontrar, como les dije, en el Remanente Adventista CR, en la página de YouTube. Pueden buscarnos, como les digo, también en la web, a través del correo electrónico para cualquier consulta, el remanente adventista @gmail.com, y consultas también telefónicas las 24 horas al día con nuestro hermano Carlos al 83 14 76 19. Ok, hermanos, quiero aprovechar este momento para hacer dar algunos saludos muy importantes que tenemos. Se han comunicado algunos hermanos con nosotros, nos reportan siempre la sintonía. De verdad, para nosotros es una gran bendición, nos permite evaluar el trabajo que estamos haciendo, hermanos. Nos permite también darnos cuenta qué tipo de necesidades tiene la población que nos escucha, orar por ustedes, tratar de estar siempre en comunicación, de darles una llamadita y conversar con ustedes para ver si hay algún tipo de duda y se puede despejar. Pues aquí estamos, tanto en los programas como también en forma personal lo hacemos, y para nosotros es una gran bendición. Así que no duden, hermanos, de utilizar los medios que hay, como les digo, cibernéticos, la telefonía, y poder comunicarse con nosotros al Remanente Adventista CR. Vamos a mencionar solamente algunos, porque ya me han dicho, hermano, ¿por qué nunca me menciona? ¿Por qué nunca? Es que son tantas las personas pues que nos llaman, ¿verdad? Tanto al call center como también en forma personal, y sería casi que imposible pues mencionarlos a todos. Pero a doña Inés Rivera Solano, estamos en oración. Doña Inés, ella tiene hoy unos exámenes bastante fuertes con respecto a su salud. Estamos orando, doña Inés Rivera Solano, por usted. Sepa que yo, en título personal, pues ayer conversamos en forma personal, y le voy a estar también visitando el día de mañana para ver cómo salió ella de sus exámenes. De verdad que es un gusto el poder personalizar con cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan a través de la 930, a través de la 1360 también, que es la radio del Remanente Adventista, que está 24 horas al día, 7 días a la semana, y que también podemos nosotros tener la facilidad de poder compartir con ustedes y poder orar por sus peticiones. Por don Albert en San José, don Albert, de verdad que sí, es un gran gusto el poder saludarle. Por don Jesús Guevara también, don Jesús Guevara, que siempre está en sintonía con nosotros. Por Álvaro Castillo y Noemí también, estamos enviando un saludo a Álvaro Castillo y a Noemí, su esposa, allá en Uruca, a sus hijos Jairo y a su hijo Anthony también, que ellos nos reportaron su sintonía. Están siempre pendientes de la programación. Vea, es un gran aliciente, como les digo, y es una gran bendición el poder saber que ustedes están siguiendo el Remanente Adventista CR. Ok, también para don Nicolás, para doña Elia, que siempre reportan su sintonía. Para don Gerardo en Auruca. Don Gerardo, estamos orando por usted también, por salud, ¿verdad, don Gerardo? Gracias por su sintonía. Por don Cidar, que no se nos puede olvidar, don Cidar en Tres Ríos, que ya está recuperándose, ¿verdad?, de su operación, don Cidar, y doña Cristina, también un saludo muy especial para ellos. Ellos son colaboradores, colaboran con nosotros en forma económica también en sus oraciones, y en forma económica hacia nosotros el Remanente Adventista CR. Esto nos permite, hermanos, el poder ir creciendo, nos permite el poder expandir un poquito más el mensaje, la predicación del Evangelio. Así que muchas gracias, don Cidar, doña Cristina, por su colaboración. Para don Gerardo en la constancia, ¿verdad?, para él y todos sus compañeros que están escuchándonos en este momento. Para doña Flor en San Antonio de Desamparados, ella, nuestra amiga Flor, trabaja donde doña Elvira, es una señora que nos sigue todo el tiempo, reporta su sintonía y está muy identificada con el Remanente Adventista. También para doña Leticia, que se comunicó ayer con nosotros a través de nuestro número, y doña Leticia en Desamparados de Alajuela. Estamos orando por su situación, doña Leticia. Le estuve llamando ahora en la mañana, no pude conversar con ella, pero tan pronto como termine el programa,
le devuelvo otra vez la llamadita. Ojalá que si nos está escuchando, doña Leticia, esté pendiente porque me interesaría conversar con usted. Ok, bueno, quisiera saludar a todos los que me faltan, ¿verdad? Que son una lista bastante extensa, pero voy a continuar con el programa que habíamos dejado encapsulado ahí en stand-by con respecto a las 5 religiones más importantes del mundo. Hice un paréntesis para poder dar la semana pasada lo que fue el tema de la fiesta pagana del San Valentín. Entonces, voy a retomar el día de hoy y voy a terminar de ver, por lo menos hoy, voy a ver por lo menos dos de las otras tres que faltaban, que eran las religiones monoteístas, ¿verdad? Voy a ver dos de estas religiones, que son el Islam y el judaísmo. Recordemos que hace 15 días empezamos a ver lo que era el hinduismo y lo que era también el budismo. Vimos cómo se desarrollaba el hinduismo en una forma bastante interesante, ¿verdad? Tienen una forma de adorar, tenían millones, 3.100 millones de dioses, ¿verdad? Increíble. Politeísta 100%, ¿verdad? La religión hinduista, adoraban a dioses, templos para las ratas, tenían su triada principal de dioses, ¿verdad? Tenía el dios Vishnu, tenía al Kali, mencionamos algunos, Abraham, mencionamos algunos de los dioses bastante significativos, por lo menos algunos de los millones que tienen, ¿verdad? Vimos cuáles eran sus vetas, ¿verdad? Sus libros básicamente sagrados. Vimos cuáles eran, de dónde se desarrolló su cultura y que era una de las culturas más viejas, ¿verdad? Igual que el judaísmo, que se habían desarrollado dentro de la historia. También vimos el budismo, vimos quién era Buda, Gautama Buda, ¿verdad? Vimos cuál fue su historia, vimos cómo se desarrolló. Ellos creen que Buda es un dios que se le debe adorar. O sea, vimos algunas cosas interesantes con respecto al budismo. Y hoy nos toca, hermanos, pues básicamente, entonces, empezar con el islamismo. Dentro de las religiones monoteístas que hay, tal vez podemos pasar ahí, hermano Andy, ¿ok? Y abrirle un segundito para irles explicando a los hermanos ahí. Un saludo para nuestro hermano Andy. En realidad es una gran bendición nuestro hermano Andy, ¿verdad? Que siempre está ahí al pie del cañón, como digo yo, ¿verdad? En todo lo que es la asesoría y en todo lo que es, pues, sistemas y toda esta programación que se da es gracias de verdad a la ayuda de nuestro hermano Andy. Ok, mencionamos las 5 grandes religiones, que era el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el budismo y también el hinduismo. Nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya vimos dos de esas, vamos a empezar hoy con el Islam. Y dentro del Islam, las religiones monoteístas, dentro de esas, que es el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, hoy vamos a empezar con esta del islamismo. Ok, para los que ven en pantalla y explico para los hermanos de la radio. De esto, dentro de las religiones monoteístas, hay algo muy interesante. Se les llaman las religiones abrámicas. ¿Por qué abrámicas? Porque estas tres religiones monoteístas nacieron básicamente con lo que llaman el padre de la fe, o lo que se conoce dentro de los contextos monoteístas de estas tres religiones, con Abraham, ¿verdad? Que fue el que de ahí nació algo interesante. Abraham, según cuenta la historia bíblica, tuvo dos hijos. Tuvo en realidad un hijo de su esposa Sara y un hijo con una de sus esclavas llamada Agar. De Sara nace Isaac, y de Isaac empieza a desarrollarse lo que es el pueblo judío, ¿verdad? De Abraham, Isaac, Jacob, al que luego se llamó Israel, y de Jacob salieron las 12 tribus, que fue Judá, que fue Simeón, que fue Benjamín, la tribu de Dan, la tribu de Efraín, la tribu de Manasés, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Y de lo que fue Agar nació un hijo que se llamó Ismael. Ismael fue el creador de lo que fueron básicamente las tribus árabes. De ahí vino descendiente Mahoma, que fue uno de los expositores de lo que fue el Islam, ahorita lo vamos a ver, y de ahí nació, como les digo, ya lo que fue el islamismo en sí. Entonces, esas dos, estoy mencionando esas dos porque voy a dejar la cristiana de última, porque esa nos toca para la próxima semana, pero de esas dos, de este concepto abrámico, ¿verdad? O de lo que se llama las religiones del gran libro, porque vamos a ver que tienen algunas cosas muy paralelas en sí, pero lo que más tienen y lo que más releva y es relevante en la historia de estas dos religiones es que las dos descienden, por decirlo así, del mismo padre, el padre Abraham. Entonces nos damos cuenta que a través de Agar, que es la que nos toca la religión islámica, nace Ismael, y de Ismael
pues se desarrolla lo que es ya las tribus arábicas, ¿verdad? Principalmente lo que es Arabia Saudita y estas partes de Palestina, y se genera lo que es después de Mahoma, en el año 622, se genera lo que es ya el islamismo. Ok, es como les digo, es una de las religiones monoteístas más grandes. Oiga, les voy a decir algo, después de la religión cristiana, con todas sus ramas, cristiana en lo que decimos católicas, evangélicas, protestantes, anglicanas, luteranas, que es lo que nos va a tocar hablar la próxima semana, de todas las religiones, la religión, la que sigue más grande, después es aún más grande que la católica sola, que es una de las que más ha expandido por todo el mundo. Una de las religiones más grandes es la religión islámica, que las religiones monoteístas es la religión islámica. Es increíble, tienen aproximadamente 1.322 millones de adeptos, cuando las iglesias cristianas todas en sí suman 2 millones, 2.300 millones, o sea, casi que les podemos decir que les dobla, pero son muchas las ramas que se han unido a la religión cristiana, o muchas de las denominaciones que han nacido la religión cristiana. En cambio, la islámica tiene 1.322 adeptos que creen todos exactamente en el Islam. Entonces es interesante ver esto, que dentro de las religiones monoteístas, individualmente es una de las religiones más grandes que hay. Tal vez podemos pasar y abrir las otras, ok, para los datos. El Islam se inició, hermanos, con la predicación de Mahoma en el año 622, como les decía, en la Meca, y en lo que se llama ahora la actual Arabia Saudita. Bajo el liderazgo de Mahoma, tiene, como les digo, aproximadamente 1.322 millones de adeptos. Ok. Vean qué interesante, la palabra Alá, que es el Dios que ellos creen, ellos tienen dos cosas muy interesantes, que creen en el libro Corán, en el Corán, y que creen, ese es el libro sagrado de ellos, ahorita lo vamos a analizar un poquito, y que su Dios, el Dios de ellos se llama el Dios Alá. En esto de Alá, la terminación Alá del árabe, el significado es en árabe Dios. Tiene una similitud bastante interesante con lo que es la etimología semita, o la etimología judaica o hebrea, que significa Dios también. Alá, y en hebreo la etimología semita significa el Dios. Entonces Alá, y lo consideran como Dios en árabe, que tiene una similitud muy estrecha con lo que es la etimología verbal de lo que los hebreos también, o los judaizantes, ¿verdad? Llaman también en el término él, que lo vamos a ver ahora que vemos también el judaísmo, que significa también Dios. Entonces vemos algo, que hay bastante similitud entre una u otra, precisamente por lo que les estaba diciendo con respecto a la descendencia que tienen. Okay. Los eruditos definen el Islam, tal vez podemos poner la otra, como la sumisión al Dios el Altísimo. Y los seguidores del Islam se denominan musulmanes ellos. La palabra musulmán, que viene del árabe muslim, que significa el que se somete o que se somete. Vean qué interesante esto, ¿verdad? Se cree, según la historia que cuenta, ¿verdad? Esta doctrina, bueno, esta religión, que Mahoma estuvo yendo en la Meca, lo estaban persiguiendo en el año 622, huye hacia la Meca, ¿verdad? Hacia lo que es la Meca o Medina, hacia Medina, un lugar que está en Arabia Saudita. Él huye a la Meca y está escondido cuando se le aparece Jibril. Jibril, para lo que son los musulmanes o para lo que son la religión islámica, es el mismo prototipo de lo que para la iglesia para los judíos es el ángel Gabriel. Vean qué interesante cómo hay similitudes en estas dos religiones, como les digo, ¿verdad? Que vienen anexadas desde el principio por un padre en común que fue Abraham. Entonces, dice que él le dicta el Corán, que es el libro sagrado de ellos, Jibril o Gabriel, en tal caso el arcángel, según dicen ellos, arcángel, que sabemos que no es un arcángel, es un ángel, pero según ellos dice que el arcángel Gabriel les dicta el Corán, ¿verdad? El Corán, perdón, a Alá, dado por Alá a Mahoma. Y entonces Mahoma empieza a escribirlo y empieza a practicar y a expandir, a predicar lo que es el evangelio o lo que es la doctrina islámica. Vean qué interesante esto. Vamos a ver quién fue Mahoma. Tal vez podemos poner la próxima, hermano Andy. Bueno, ahí está en pantalla, se ve una imagen donde uno de los relieves
que podemos encontrar dentro de lo que es la cultura arábica, un relieve donde se representa a lo que es el ángel Gabriel, dándole las explicaciones del Corán mandado por Alá, ¿verdad? A Mahoma, Mahoma escribiéndolo. Ahora, vamos a ver quién fue Mahoma. Mahoma se considera Mahoma, oigan, qué interesante, el sello de los profetas, Hatim Anibab. Oiga, según lo que dice esta gente árabe, él es el último de los profetas. Tienen algo interesante los árabes porque ellos, vieras qué interesante cuando uno se pone a estudiar este asunto, ellos creen en Moisés, creen en Abraham, vean qué interesante, creen en Jesús como profetas, o sea, tienen una similitud bastante interesante con los judíos o el judaísmo. Ellos creen que en realidad ellos fueron Moisés principalmente, al que se le dio la ley, fue un profeta, ¿verdad? Jesús también lo creen como un profeta dentro de sus creencias en el Islam. Creen también que Abraham fue el padre, obviamente, ¿verdad? De la nación de ellos y también un profeta de Dios, pero ellos creen que el sello o el último al que se le dio la revelación final, de lo que es el sello de la profecía, es a Mahoma. En el 622, no es este ángel Gibril, o en tal caso y su defecto, Gabriel le da el sello y ellos piensan que después de Mahoma no hay otro profeta más que se haya levantado y que se debe adorar a Alá o el Dios, ¿verdad? Interesante esto, ¿verdad? Ellos son monoteístas, que significa que tienen un solo Dios, ¿verdad? Y que no se debe adorar a ninguna imagen. Más bien dentro de esto interesante de Mahoma, tal vez podemos abrirlo para ver algunos aspectos. Es el último de una larga lista, oigan qué interesante, cadena de mensajeros, como les dije ahora, enviados por Dios para actualizar su mensaje, entre cuyos precededores, ahí lo mismo que les decía, está Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. O sea que las personas islámicas creen en Jesús también, creen en Moisés también como los judíos, creen en Jesús como creemos los cristianos, pero creen que son solamente profetas, ¿verdad? Que estuvieron antes de Mahoma. Mahoma fue el creador de esta religión, básicamente. A los 40 años, este ángel Gibril le da la revelación y él se sintió ya profeta y empezó a predicar en forma, pues no muy clara, en realidad pues no muy clara, ¿verdad? Pero y no logró muchos adeptos al principio, según lo que cuentan los anales y los datos históricos, pero que empezó a dar la revelación que este ángel había dado y empezó a crear lo que es la religión islámica. Era una persona que enviudó y a pesar de que había enviudado, pues había heredado demasiado dinero, una persona que no tenía esposa, era viudo, de una situación económica, dice la historia, bastante, muy buena, ¿verdad? Bastante relevante. Entonces invirtió todo su capital para lograr empezar a expandir los principios del Islam. Vean, sus primeros seguidores básicamente fueron sus propios familiares, eran grupos pequeños, pero muchos de sus parientes se adaptaron al pensamiento, a lo que él empezó a predicar y empezó a expandirse por la situación que tenía de una buena economía, todo lo que fue el mensaje de lo que el islamismo quería predicar. Mientras meditaba, bueno, como les dije, se les apareció el ángel Gabriel y le dijo, interesante, ¿verdad? Vean qué interesante esto, supuestamente este ángel Gibril o en tal defecto, ¿verdad? Como les dije, Gabriel le dijo que tenía que expandir o hacer la difusión de la palabra de Alá, aun si fuese por la fuerza. Vean qué interesante, entre algunos dogmas que hay ¿cómo se llama? En el islamismo, nos damos cuenta de que, por eso mucha gente dice, mira, pero es que los árabes y que los islámicos y que esta gente siempre se ponen una bomba y predican por Alá y los musulmanes son así, se ponen una bomba y pum, se estallan, porque han malinterpretado lo que el Islam quiso decir con respecto a predicar por la fuerza. Aunque sabemos que es una religión, bueno, para nosotros los que somos cristianos, que de ahora otro Dios, básicamente que tienen preceptos, algunos muy diferentes, pero vamos a ver que tienen unas prácticas muy compatibles o muy parecidas a lo que algunos de las tres doctrinas monoteístas tienen, como lo son la judaica y como lo es la cristiana. Con esto, hermanos, no quiero decir que para mí el Islam o para este grupo el Islam sea una religión buena, no, de ninguna forma, porque estamos analizándolas porque han nacido preguntas con respecto a estas religiones y queremos que las personas se les pueda dar una información clara, concisa e histórica de lo que son cada una y cómo se formaron las diferentes religiones y principalmente las 5 más importantes del mundo. Ok, en la Meca, como les digo, fue perseguido, se refugió en Medina, emprende la guerra abierta,
básicamente ellos contra todos los opositores y contra todos los que se ponen en contra de los principios del Corán, y logra algo muy interesante Mahoma, que es unir a todos los clanes o unir a todos los árabes bajo un mismo estandarte. El estandarte que vimos al principio, que es la media luna y la estrella, ¿verdad? Él logró unir a todos los pueblos árabes. Fue algo que no se había logrado conseguir en toda la historia, desde que el pueblo árabe había nacido, ¿verdad? A través de Abraham. Estamos hablando que fueron, ¿qué puede ser? Casi 2000 años, perdón, 2000 años o 2500 años antes de Jesucristo, entre 2300 años antes de Cristo, en los que el pueblo había nacido, pero nunca habían podido conseguir esa unidad. Resulta que Mahoma, a través de sus doctrinas, a través de sus dogmas, logra unificar a todos los pueblos árabes. Interesante esto. Dicen que entra a la Meca, donde está ahora la Meca, precisamente la mezquita de Omar, entra a la Meca, y donde está el Kaaba, ¿verdad? Que es una piedra negra. Ahora la vamos a estudiar un poquito ahí, por lo menos la vamos a ver en pantalla y explico para los hermanos de la radio. Entra y logra en la Meca despedazar 360 ídolos que habían ahí, que se estaban adorando entre los pueblos árabes, ¿verdad? Entre los pueblos islámicos, y él destruye los 360 ídolos y empieza a decretar que la religión islámica solo debe de adorar a Alá, solamente Alá, y empieza a ser entonces ya una religión monoteísta de los pueblos árabes, y empiezan a adorar a Alá como su único Dios. Ahí tenemos en pantalla la mezquita de Harán, la Kaaba, o en la Meca, ¿verdad? Que es esa piedra negra. Muchas personas, hubo una pregunta hace poco de una persona que me dijo precisamente que era lo que adoraban los islámicos, que era esa cosa negra que ponían en medio de la mezquita de Omar, ¿verdad? Y se llama la Kaaba, es una piedra negra, ¿verdad? Con velos negros en derredor, que es precisamente el lugar donde supuestamente el ángel Jibril le dio el Corán, o le dio el libro sagrado a los islámicos. Eso que tienen en pantalla y expliqué para los hermanos de la radio. Okay. Murió a los 62 años, este hombre muere a los 62 años de edad, y la obra sigue extendiéndose, ¿verdad? Tanto así que vemos lugares como en los Estados Unidos, donde se encuentran más de 5 millones de personas adeptas a la religión islámica. Vean qué interesante esto, hasta mismo dentro de Estados Unidos, que son pues un poquito fóbicos con respecto a lo que son las tendencias islámicas, ¿verdad? Y lo que son los credos musulmanes, por todas las situaciones que también en un programa eventual, cuando estuve escuchando al hermano Alfredo el viernes pasado en su programa, me di cuenta que es importante que toque algunos temas con respecto a las señales que se están dando, las situaciones. Es un tema que me comprometo a dar también con respecto a lo que es cómo se ha movido el terrorismo en este tiempo, qué tiene que ver todas estas cosas de las catástrofes, de los mares, de los maremotos, los tsunamis, todo lo que se ha dado. Meto una pequeña cuña ahí, ¿verdad? Para adelantarles un poquito temas. Voy a comprometerme a darles los temas, porque todo esto, hasta esta guerra santa que se dio, ¿verdad? O que se ha ido dando con respecto al terrorismo, hasta es bíblica y ya estaba anunciada pues dentro de los parámetros bíblicos y cristianos, ¿verdad? Ok, vemos algo interesante. Entonces la mezquita, adoran la Kaaba, que está en la Meca, que es una piedra negra cubierta con velos negros. Ellos van allá, adoran en la gran mezquita, lo que se llaman hoy la mezquita de Omar. La charia, ok, ¿qué es la charia? La charia, hermanos, es la ley que mueve, o es la ley islámica tradicional, tal y como fue establecida por las primeras generaciones de juristas musulmanes. Vean qué interesante. Dicen que al homicida y al apóstata lo que le toca es la muerte. Si usted mató a alguien, es ojo por ojo y diente por diente. Igual lo mismo que se decía en el tiempo de los judíos en Éxodo 21, donde decía que ojo por ojo y diente por diente, o lo que se conoció también así como la ley del talión. Entonces ellos, a todos los homicidas, al que mató a alguien, igual le toca la muerte. A los que apostatan de la fe, o sea, a los que dicen que dejan la religión islámica y se convierten al cristianismo, al judaísmo o a cualquier otro tipo de religión, les toca también la muerte. Vean qué interesante, ¿verdad? Después a las personas o al ladrón, la charia dice que se le amputa al que roba algo o lo que sea, se le amputa la mano derecha. Y a los adúlteros
lo que les toca la flagelación, o sea, que los latigan. Esas son casi que las tres leyes básicas que la Sharia expone, o las más relevantes con respecto a lo que son, perdón, a lo que es la religión islámica. Ok, tienen 5 mandamientos específicos, los podemos ver ahí en pantalla, los digo para los hermanos que están en la radio. Creen en un solo Dios, que es Alá, obviamente, ¿verdad? Como se los dije ahora. Oran, vean qué interesante esto, hermanos, oran 5 horas al día, 5 veces diarios, en cualquier lugar donde ellos estén, en cualquier parte del mundo. Ellos ponen un trapo, me ha tocado ver, ponen una estera, se arrodillan y empiezan a orar en caos hacia la Meca, dirigiéndose siempre hacia la Meca. Oye, ellos oran 5 veces diarios. En eso es algo increíble, hermanos, y es algo que nos podría poner a pensar que muchas veces nosotros que decimos tener la verdad bíblica, ¿verdad? Y que tenemos a un Dios verdadero, muchas veces nos cuesta hasta orar, ¿verdad? Hasta orar. Muchos hermanos y muchas personas salen hasta en la mañana sin siquiera darle gracias a Dios, ¿verdad? O acordarse que tiene un Señor que en los cielos, que le ha dado todo. Y esta gente sin falta oran, se arrodillan, donde quiese que les agarre, la hora en que tienen que orar, ellos ponen su estera, ponen su paño y se arrodillan a orar, ¿verdad? Ayunan durante el mes del Ramadán, eso es una normativa de ellos. Dan limosnas, también es una ley, es una de los mandamientos, perdón, de los 5 mandamientos de ellos. Y peregrinan o tienen que peregrinar por lo menos una vez en su vida a la Meca. Por lo menos mínimo una vez en su vida a la Meca. Ok, seguiremos con este tema que está bastante interesante. Voy rápido porque es bastante extenso. Como ya saben, cualquier pregunta pueden hacernos al 83 14 76 19. Este es el Remanente Adventista y luego de este corte musical regresaremos. En los 1360 de amplitud modulada, el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. Al venir a Belén
El Remanente Adventista Radio. Para atender sus consultas, dudas, peticiones de oración o colaboraciones para este ministerio, comuníquese ahora mismo 8314 7619 8314 7619, una línea telefónica 24 horas a su servicio. Somos el Remanente Adventista Radio, 24 horas de verdad. Amén, gloria a Dios. De verdad que lindo himno y siempre tenemos que tener un lugar especial en nuestro corazón para Jesucristo, amén. Y también el anuncio que ustedes acaban de escuchar con respecto a la 1360, es una emisora que tenemos 24 horas al día 7, gracias al Señor, estamos expandiéndonos, gracias a Dios, y a cada uno de ustedes que en realidad se identifican con estos programas, con este medio, ¿verdad? Con este equipo que es de ustedes, porque sin ustedes nosotros pues no podríamos estar haciendo nada. Primero Dios y después todas las personas que son nuestra audiencia, ¿verdad? Que nos han permitido llegar a la 1360 a abrir un espacio 24 horas 7. Les recordamos nuestra programación de lunes a viernes, todos los días, ¿verdad? Con nuestros diferentes hermanos. Estamos siempre para servirles. Consultas al 8314-7619. Nos pueden seguir a través de la www.radiocr.net, escucharnos en la 930 Radio Costa Rica todos los días, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, con repetición en la 1360, y también repetición televisiva todos los días en Canal 19 de 8 a 9 de la mañana. Acaba de llamarme doña Leticia de Desamparados de Alajuela. De verdad que es una bendición, hermana Leticia. Gracias por de verdad su sintonía fiel, y como le digo, estamos siempre orando por usted y la tenemos muy pendiente. Gracias por reportarse su sintonía, doña Leticia. Gracias. Ok, quedamos entonces para avanzar un poquito, porque creo que ya aquí me está agarrando, como decimos a lo tico, tarde, ¿verdad? La yihad. ¿Qué es la yihad? Literalmente significa yihad el esfuerzo o hacer un esfuerzo. Se considera como el sexto pilar. Vean qué interesante este asunto de la yihad. Les hablé que los musulmanes tienen 5 mandamientos básicos, que son creer en un solo Dios, que es orar 5 veces al día, que es ayunar durante el mes del Ramadán, dar las limosnas y peregrinar por lo menos una vez al mes a la Meca. Pero ellos tienen, por lo menos es principalmente lo que son los grupos radicales, ¿verdad? Dentro del islamismo, porque hay grupos radicales, ¿verdad? Bastante, como lo hubieron en tiempos de Jesucristo en el cristianismo. Recordemos que con Jesús el grupo de los celotes, de los cuales eran Barrabás miembro, ¿verdad? Recordemos que era un grupo, por decirlo así, en ese tiempo radical, ¿verdad? Terrorista, podríamos decir ahora, ¿verdad? Esta gente de los grupos estos radicales islámicos han agarrado parte de la yihad, que como le digo es literalmente el sexto pilar de lo que es la ley, y lo traducen frecuentemente. Este término yo creo que sí lo van a conocer muchos de ustedes. Lo llaman la yihad como la guerra santa. Es la lucha por la fe, supuestamente dentro de los dogmas del Corán dados por Jibril. Dentro del dogma de los dogmas, de las enseñanzas del Corán, esta lucha por la fe es lo que ha venido a tergiversar muchos de los grupos, como les digo, ¿verdad? Extremistas islámicos, y han pensado que la defensa que tienen que hacer sobre este dogma o sobre este sexto pilar que tienen ellos, ¿verdad? Mencionaba así el sexto pilar del Corán, que sí ha servido para esos sectores radicales para justificar, oigan, el uso de la violencia. Entonces, muchas de estas gentes que han tergiversado lo que el Corán dice, de ahí ahora es lo que les decía al principio, se ponen una bomba, se suben a un avión y de ahí lo vuelan. O se van a una ciudad, como ha ocurrido en Francia, como ha ocurrido en Europa, como ha ocurrido en Estados Unidos, ¿verdad? En muchas partes en las que personas que siguen este tipo de denominación o esta religión islámica, ¿verdad? Musulmán, ellos se auto sacrifican, ¿verdad? Y también pues dañan a las personas en pro, según lo que ignorantemente ellos creen, ¿verdad? En pro de una lucha por su fe. Bueno, es algo interesante esto, ¿verdad? Pero es algo que lamentablemente de ahí nos duele, porque está dándose mucho en lo que son en estos tiempos en nuestro mundo. Ok, vamos a ver una de las más antiguas. Ahí está la yihad, literalmente, ok, y ahí está todo el resumido para los que están viéndonos en pantalla.
y les explico resumido todo lo que es en sí el islamismo. Vamos rápidamente a lo que es el judaísmo. El término judaísmo se refiere a la religión, vean qué interesante ese término, a la religión, a la tradición y a la cultura del pueblo judío. En este asunto es algo muy interesante, porque cuando se dice judaísmo, casi que menciona exclusivamente a las personas que son de hebreas. Eso es algo interesante, ¿verdad? Porque ya no se toma como o ellos no lo toman como una religión en sí, sino como una cultura que va tanto la tradición y la religión, pero también la cultura impresa dentro del pueblo hebreo. Entonces esta gente judaísta o el judaísmo llaman judíos básicamente a los que son del pueblo hebreo. Es la más antigua de las tres religiones monoteístas. Dentro de esta religión es la más antigua, ¿verdad? Lo podemos ver en los anales de la historia bíblica, por lo menos antes de lo que nació antes que el hinduismo. Van muy similares, ¿verdad? Van muy similares en lo que son las épocas de nacimiento, pero tenemos un dato histórico bíblico que nos indica a nosotros que la religión judía o lo que es el credo, por lo menos en Dios, que es nuestro Dios, en Jehová, en Yahvé, ¿verdad? Como es la monografía, el IHWH o Yahvé, ¿verdad? Que es la monografía de nuestro Dios, el Dios que nosotros creemos, tiene aproximadamente 6,000 años de haber nacido dentro de lo que son las historias de los anales bíblicos. O sea, es la más vieja o la más antigua de las tres religiones y de todas las religiones existentes, por lo menos en el mundo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que su número de adeptos no es muy grande, en realidad son 14 millones aproximadamente lo que hay de judaísmo, dentro del judaísmo, son 14 millones de personas dentro del pueblo judío, ¿ok? La llaman también, básicamente, también como se le mencionó a los islámicos, también como la religión del libro, porque vienen de los libros o de los escritos abrámicos. Sus prácticas se basan, hermanos, en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco. En esto quiero explicarles ahora un poquito con respecto a la Torá, compuestas por 5 libros. A su vez la Torá y el Pentateuco es uno de los 3 libros que conforman el Tanab. El Tanab es lo que llaman ellos, agarraron el Antiguo Testamento, los judíos, y lo dividieron en 3 libros específicos que se llama el Tanab o el Antiguo Testamento. Dentro de esas, el más relevante para ellos o el más importante es la Torá, que mantiene los 5 primeros libros escritos, como lo pueden ver ahí en pantalla los hermanos, y explico para los hermanos de la radio, escritos básicamente por Moisés. Fueron escritos, se dio toda la historia del Génesis, Éxodo, Levítico, Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, se dieron la revelación a Moisés a través precisamente de una forma divina, a través de Dios, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que también todas de las historias que tenemos del principio de la humanidad que se dan dentro del judaísmo se dieron en una forma oral. Tenían la forma escrita que se empezó a dar con Moisés y después, pero también antes de eso estaba la forma oral que se dio y que se fue transmitiendo todas las enseñanzas y toda la historia de la fundación del mundo y de todos los libros que está, o por lo menos el primer libro que es Génesis, ¿verdad? Que es el principio. Ok, vamos a verlos para designarlos. Está la Torá, o estos son los libros que pertenecen a la Torá. El Génesis, que es el Bereshit, que significa el comienzo. Bereshit, pues obviamente en el idioma hebreo. Éxodo, que es el Shemot, o el Shemot, que significa nombres. Levítico, que es el Vayikra, que significa y llamó. Números, que es en hebreo el Bemidbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio, que es el Devarim, que significa palabras, cosas o leyes. Estos 5 libros son los que básicamente el judaísmo ha tomado dentro de la Torá para poder guiarse o para poder ser la base doctrinal de esta religión judía. Ok, además de eso, ellos también tienen la Mishnah, que en hebreo significa el estudio o la repetición. La Mishnah es todos los conocimientos que ellos han ido adquiriendo durante esos, hablemos, o estos primeros 4,000 años hasta Cristo, porque luego vamos a ver la derivación que se hizo con el cristianismo al nacer Jesús, pero durante esos 4,000 años, esta Mishnah, que es el estudio oral,
eran todas aquellas cosas que se fueron pasando de una u otra forma, en una forma léxica, no escrita, no gramatical, sino léxica, oral, de generación en generación, y que sirvieron también para crear lo que se llamó o se llama dentro de la religión judaísta el Talmud, que es lo que habla acerca de todo lo que son las normativas y las leyes del pueblo que tenían los pueblos islámicos, rabínicos, los credos rabínicos, los credos que se fueron transmitiendo de generación en generación, y que ese Talmud, a la par de la Torá, es lo que forman toda la ley en conjunto y todas las doctrinas básicas de lo que es hoy el judaísmo, ¿verdad? Se le llamó el halaja o el halaja. El halaja es toda la doctrina, tanto escrita como verbal, que se recopiló de esta religión judaica, y el Torá, ¿verdad? Tanto las leyes rabínicas como las leyes básicamente divinas, que se dieron a través de los primeros 5 libros o Pentateuco, o lo que llaman la Torá ellos, ¿verdad? Que les ha permitido formar y crear lo que son las doctrinas judaicas hasta el día de hoy. Hay muchas ramificaciones de los judaicos. Están los ortodoxos, están los conservadores, o sea, hay varias que no podemos tocarlas todas porque nos iríamos mucho con este asunto. Quiero tocar por lo menos estas 4 que hemos visto básicamente por encima, para poder centralizarnos la próxima semana en lo que es el cristianismo en sí, y cuáles son las doctrinas que han nacido, qué ramificaciones tienen, son los ortodoxos, cuáles son los anglicanos, quiénes han sido los luteranos, de dónde nació la iglesia adventista, que es la que pertenecemos nosotros, de dónde nació la iglesia, cómo se desarrolló la iglesia católica, cómo salió la iglesia luterana, dónde salieron los testigos de Jehová, de dónde salieron los mormones. O sea, quiero tocar todas estas ramificaciones de las iglesias cristianas, y por eso estoy dando una pincelada rápida por estas 4 primeras religiones, para que podamos despejar muchas de las dudas que han crecido con respecto a la religión cristiana. Ok, el judaísmo entonces se rige básicamente por lo que es la Torá y por lo que es el Talmud, que son las leyes rabínicas que se dieron tanto oralmente como también escritas, han ido dando, y las empezó a escribir en el siglo II el rabino Yehuda Anasi. Yehuda Anasi, en el siglo II o en el segundo siglo, fue el que recopiló perdón, todas las leyes que se dieron rabínicas en una forma oral, y las empezó a escribir, uniéndolas con la Torá y creando lo que hasta el día de hoy son los fundamentos básicos del judaísmo. Ok, quiero enseñarles algo interesante. Dentro de este asunto existen 2 versiones conocidas de lo que es el Talmud, o de las leyes. Tal vez podemos poner la anterior y ya voy a comentarla. De las leyes que fueron dadas oralmente. Está el Talmud de Jerusalén, que fue escrito supuestamente en la Filistea, ¿verdad? Romana, ¿verdad? Y está el Talmud de Babilonia, que es el más viejo de los 2, que fue escrito o fue saliendo básicamente, recopilándose oralmente desde los tiempos de Babilonia. Ok, en generaciones de eruditos que fueron hablando, que fueron exponiendo, estas academias rabínicas, por decirle así, recopilaron todas estas cosas, estas historias, estas tradiciones orales, ¿verdad? Algunas enseñanzas, algunas ilustraciones, algunas parábolas que se dieron, y fueron los que formaron básicamente estos 2 libros del Talmud, que juntos con la Torá hacen las leyes hasta el día de hoy. Ok, vamos a ver la simbología que tienen. La simbología que tienen es la siguiente. Vean qué interesante, tal vez podemos abrir la bandera. La anterior, ok. Ellos, su símbolo, o hasta el día de hoy, uno de sus símbolos, ¿verdad? Es la estrella de David. Con esto quiero decirles algo, hermanos, muy interesante. La estrella de David, o esto que ustedes tienen ahí en pantalla, es que está en la bandera de Israel, y que está en casi todo. Cuando usted ve una estrella de David, usted siente que está representando al pueblo de Israel. Esta estrella de David se cree, no hay ningún dato conciso ni relevante históricamente que nos pueda a nosotros mostrar que esto es como se dice, pero se cree que esa estrella era uno de los símbolos que usaba David en sus escudos, en armadura de sus soldados. Se cree que usaba esa estrella, pero hermanos, haciendo estudios, por lo menos el caso mío, que soy historiador, me ha tocado hacer estudios con respecto a las simbologías satánicas, y les voy a decir algo.
este símbolo de la estrella de David, no hay una prueba concisa de que David la haya tenido y que fue acoplada por el pueblo de Israel, pero sí, por lo menos dentro de los anales de lo que es la historia, el ocultismo, este símbolo de esa estrella de 6 picos se llama el hexagrama y es uno de los símbolos satánicos más poderosos, o por lo menos de hechicería y más antiguos que se conocen dentro de todos los símbolos que hay, hasta más antiguos todavía que el pentagrama y que todas otras, las otras simbologías satánicas. Este símbolo es uno de los más antiguos que hay, ¿verdad? Se llama el hexagrama, fue acoplado por el pueblo de Israel diciendo que David lo utilizó en sus armaduras, no hay ningún dato histórico preciso que pueda mostrar eso. Ok, tal vez ponemos la otra, hermano Andy, amén. Ok, dentro de sus oraciones, la plegaria más solemne que tienen la religión judía se plasma esencialmente, hermanos, en el credo de un solo Dios, un Dios monoteísta. Y esta oración se llama la Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, y dice así: oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y en hebreo dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O sea, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Eso demuestra básicamente la oración más solemne, más relevante que ellos tienen, la de la Shema, y demuestra el espíritu monoteísta de un solo Dios, ¿verdad? Que ellos creen un solo Dios y que para ellos, y que como debe ser para nosotros también, no debe existir ningún otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Voy rápido porque me queda poco tiempo. Ok, el símbolo conocido más antiguo del judaísmo es el candelabro. Ese sí lo podemos tener una referencia bíblica de que sí, es el candelabro ritual de los 7 brazos, o lo que ya conocemos nosotros como la menorá. Emplazado antiguamente en lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Según lo que nos dice el libro de Éxodo, y luego en el primero y en el segundo templo de Jerusalén, según lo que nos dice Primera de Reyes capítulo 7. Ok, continúo para ir terminando, hermanos. La festividad judía, vean qué interesante es esto y es importante estudiarlo. Más venerada es el Shabbat, o lo que del hebreo deduce, ¿verdad?, su traducción, el día sábado o día de reposo o cese de actividades, según lo que nos enseña el principio de la Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Considerado sagrado, oiga, superado solamente por el día del perdón o el Yom Kippur. Pero vean qué interesante esto, para lo que es la religión judaica, solamente el Yom Kippur, y precisamente el Yom Kippur es llamado el sábado de sábados, porque los sábados, según lo que nos enseña Levíticos 23, habían fiestas judías establecidas o judaicas establecidas. La primera que se menciona en Levíticos 23 es el sábado semanal, pero existían también sábados de gran conmemoración o sábados de conmemoración santas que se llamaban días de reposo y no eran necesariamente el sábado semanal o el día séptimo, ¿verdad? Pero es interesante que ellos siempre han mantenido, tan importante ha sido y tan importante es hasta el día de hoy, que está reflejado dentro de lo que es la ley moral de Dios, que está especificada en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, que habla acerca de los 10 mandamientos y que sabemos que es una palabra divina, ¿verdad?, dada por Dios. Ok, yo creo que por aquí vamos casi terminando, voy rápido. Ahí está el general de todo lo que les dije. Perdónenme que vaya así tan rápido, ¿verdad?, pero no tengo más tiempo. Para la próxima semana, hermanos, sí empezamos ya con el tema del cristianismo, como está ahí en pantalla, del cristianismo, cómo nació, cuáles fueron las diferentes ramas del cristianismo. Vamos a despejar ahí algunas dudas bastante importantes que han salido, que nos han llamado, nos han comentado los hermanos con respecto a las diferentes doctrinas. Como les dije ahora, ¿verdad?, adelantándoles un poquito, quiénes son los testigos de Jehová, dónde salieron los mormones, de dónde salieron las iglesias anglicanas, de dónde salieron los adventistas del séptimo día, quiénes son las iglesias protestantes. Todos estos temas los vamos a abarcar Dios mediante la próxima semana. Mi nombre es Freddy Peña, mi número es 8662-9553 para cualquier consulta personal, y también al 8314-7619 del Remanente Adventista. Estamos para servirles y les deseamos una gran bendición en su vida y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, more en sus hogares.